Buenas noches, estamos en Radio Cómplices, bienvenidos a La Noche es Nuestra. Y bueno, vamos a empezar ya con Tomás. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido y menudo tema. Pues sí, es un tema que es un tema muy interesante. Y según como se vea, pues yo creo que hay que positivarlo bastante. Sobre todo, todo, lo vamos a intentar esta noche. Sobre todo habría que quitar ese tabú, sí, ese miedo, esa sensación de qué pasará. Pues empieza, sí. Como has dicho, ¿qué es la muerte? En el sentido como tú lo quieres reflejar. Vamos a ver, lo quiero reconstruir de varias maneras. De entrada vamos a hablar un poco generalmente de la muerte. Es un concepto que es humano, es un concepto que lo tenemos los humanos nada más. Es un concepto existencialista que nos creamos nosotros mismos. Es un concepto, entre otras cosas, social. Es un concepto que lo tenemos también como oculto, como has dicho antes, un tema, al decir vaya temas, ¿no? Es un tema que no se invoca, del que no se habla, no se dice nada, se trata de esconder. No sé, es lo mismo en todo en la vida. Por una parte es un tema de películas y tal, pero por otro tema la realidad, lo que nos concierne es un tema que tratamos de esquivarlo, de hablarlo. Parece que si hablamos de la muerte nos va a dañar a nosotros, que somos negativos si hablamos de ella. En los hospitales, por ejemplo, mismo, la puerta de atrás por donde salen los muertos, es una cosa que está muy oculta. Ya no es como antes, que se venía con otro concepto de los sanatorios. Es una forma de llevarlo ahora mismo de una forma diferente a como se llevaba antes y que a través de la historia ha cambiado de muchas maneras. Para nosotros la muerte es una otredad. Es una otredad porque, si te das cuenta, es siempre la muerte del otro. Nosotros nos fijamos en... nos creemos eternos y de hecho vivimos un presente eterno. Contemplamos al otro que se muere, el otro se ha muerto, porque se ha muerto porque fumaba, se ha muerto porque no dormía, se ha muerto porque se ha muerto porque cuál. Cada uno se muere de otra cosa, pero es el otro que se muere. Desde ese punto de vista no la sentimos. Por otra parte, la muerte no tiene edad. Eso es una circunstancia que desde que nacemos hasta que morimos, pues la llevamos presente. Te comenté, yo he trabajado en la UCI y bueno, en la de neonatología, pues ya ves, mueren niños recién nacidos, mueren antes de nacer, la muerte viene con cualquier momento de la vida. La vida en sí es algo, bueno, la muerte es algo que no queremos. La sociedad lo ha intentado normalizar, pero no ha podido. La muerte es un periplo de cosas que nos van pasando como un relato. Ese relato es un relato que hacemos a lo largo de todos los días. En ese relato elegimos entre miles de posibilidades, a raíz de la libertad que tenemos como humanos, una libertad circunstancial. La muerte y la vida están relacionados, lógicamente. La vida es la que nos da lugar a pensar en la muerte por ese estado de conciencia que tenemos y que no tienen otros seres vivos. Este tipo de posibilidades nos da la libertad a lo largo de la vida de escoger, de ir por una serie de circunstancias en las que pretendemos realizarnos, es decir, conseguir una realidad, la realidad del presente. Y esa realidad presente, en cierta manera, es un producto de la paz. Queremos buscar un sentido a la vida con respecto a la muerte, y eso es otra de las cosas que parece que es un fin de la vida, buscar un sentido a la vida. Queremos y sabemos. Queremos saber y no queremos saber lo que es la vida, o sea, lo que es la muerte y lo que no es la muerte. Lo sabemos, pero creo que debemos morir. Es una circunstancia muy paralela, la una con la otra, muy antagónica. Esa es la diplopia del ser humano. En fin, que la vida en sí es un relato que nos va dando vueltas, en lo que vamos viviendo en el día a día hasta llegar a un punto final que es la muerte. Ese tema del final, en fin, lo podemos enfocar de muchas maneras. Lo podemos enfocar
como el nacer y el morir, ¿no? Como si hubiera, como ya lo dice la religión, hay un alfa y un omega, el alfa al principio, el omega al final, el principio y el final de las cosas. ¿Verdad? ¿Qué tan importante, por ejemplo, nacer como morir? El nacer es un incógnito y el morir es otro incógnito, porque no hay antes de eso, no hay, hay nada, y en el morir pues, haya lo que queramos según nuestras condiciones religiosas, culturales o lo que sea, ¿vale? Desde este punto de vista me gustaría hablar con el máximo respeto a todas las personas que tienen ideología o ideas o creencias diferentes. La muerte se puede situar de muchas maneras. La podemos situar de una forma espacial, es decir, como un sitio al que vamos, y de una forma temporal, como un sitio sin tiempo, así como decomponiéndolo un poco como se ve. El sitio espacial, mira, yo veo que en todas las religiones te localizan un sitio donde vas a morir, bueno, dentro de las religiones, que aparte del agnosticismo, el nihilismo, el ateísmo, son cosas que la contemplan de otra manera, como la nada, el absoluto de la nada. Las religiones pues te buscan el paraíso, la religión cristiana, el Valhalla, por ejemplo, los vikingos, por decir algo, el Hades, el antiguo de los griegos, que es donde iba la muerte a través del parque de Queronte, que atravesaba la laguna Estigia y te llevaba, ese era el que tenía que dar las monedas, que hasta hace poco se hacía. No sé si has visto también en las películas del oeste, que le ponían 2 monedas a los muertos. Eso era para pagar el euro, para pasar con la barca a Queronte hacia el Hades, hacia la zona de los muertos, el país de los muertos, el cielo, el infierno, todos son conceptos espaciales. Esos son conceptos de la muerte, ese tipo de concepto espacial. Después tenemos un concepto temporal, pienso yo también. Ese concepto temporal se puede diluir en muchas cosas. Lo podemos ver desde el punto de vista de la eternidad, de la inmortalidad o el de la nada. En fin, la eternidad es una cosa diferente a la inmortalidad. Son 2 cosas que habría que diferenciar. La inmortalidad. ¿Qué significa inmortalidad? Inmortalidad significa algo que nace y que no quiere morir. Eso es la inmortalidad. Es decir, partir de un nacimiento y pretender no morir. Es decir, crear un continuo en la existencia. Hoy en día es lo que es la pretensión dentro de nuestro sistema. Y lo hacemos de muchas maneras. Intentamos alargar la vida de la manera que sea. No nos negamos a morir. De hecho, la tasa de ancianidad cada día es más alta, ¿no? La tasa de mortalidad, perdón. Y a la hora de nacer tenemos el punto también opuesto, que tenemos la clonación, por ejemplo. O sea, son las 2 vertientes, nacer y morir. Son 2 relaciones muy, muy, muy directas. En fin, que la inmortalidad lo que pretendemos es un continuo de nuestra existencia. Ahora después hablaremos de unas cuantas películas que hablan de todo esto, porque en el cine, en el arte, la literatura, la cultura y todo esto viene reflejado, que también a lo largo de la historia. Y la inmortalidad la eternidad es otro concepto diferente dentro de las visiones estas, de lo que es la muerte, la vida después de la muerte. Eso es lo que es la eternidad. Es decir, que nos morimos para ir a otro sitio, que sea el sitio espacial, que decimos. Es vida después de la muerte. Eso es un continuo, la verdad. El tiempo define todo el presente de las cosas, y realmente si miramos la vida después de la muerte, siendo la vida el tiempo lo que define la vida, porque así como la escribimos dentro del relato de nuestra existencia, en la muerte no existiría ese tiempo, con lo cual, bueno, la vida después de la muerte sería un paradigma, ¿no? Bueno, o es un paradigma, porque nadie sabe lo que es. En fin, pregúntame algo que yo te voy diciendo. También puedo tener de esta muerte, de la muerte de las visiones, una científica, que es la que nos da la ciencia, en el plano biológico, es decir, como una célula que nace, que ya te digo, relacionándolo con la vida, que, en fin, que es un espermatozoide que fecunda el óvulo,
fin, empieza la vida, tal y cual, antes no hay nada, y cumple su ciclo vital y al final perece, muere. Te estaba escuchando. Aparte de la perdón, dime. No, te estaba escuchando muy atento y al final he sacado solamente dos conclusiones. Una es que solo en el ser humano hay un raciocinio, que es nacemos y morimos, es lo único que tenemos claro. Y segundo, ¿qué sentido tiene para la gente que cree que no hay nada después de la muerte, entonces el vivir una cantidad de años sin otra perspectiva que no hay más? Pienso que es muy vacío esa forma de pensar. Da igual sobre la muerte que opines, sino simplemente qué vacío queda que una persona viva 20, 30, 50, 70 o 100 años y qué pasa, ¿no hay más? Con todo lo que es el universo, ¿somos una partícula de tiempo? Hombre, vamos a ver, nuestro concepto, vamos a ver, la pregunta de la muerte desde luego surge ante el problema, ante la existencia de la vida, es lo que hemos dicho, ante la realidad, ante lo que estás diciendo, ante una consecuencia. Buscamos la consecuencia porque buscamos, como seres racionales, no admitimos la muerte, queremos buscarle un sentido más allá, que se proyecte nuestro cuerpo más allá, para darle una consecuencia a la vida, para darle un realismo a nuestra existencia. Sí, un significado. Es que con lo que dura el universo en millones de años, en billones, y que... Mira, si te parece bien, te voy a construir eso. Tú imagínate que le demos un sentido a la vida en el plano de la eternidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, somos eternos, hay una vida después de la muerte. Entonces, imagínate, bueno, yo no quiero ser negativista con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero que vivamos, que seamos eternos. En esa eternidad, ¿qué implica para el ser humano, para un ser que es un alma, que ya no sería un ser, porque deja de ser ser? Sería un alma o un espíritu, que esos son dos conceptos tan diferentes que habría que hablar de ellos. Para esa alma, ¿qué sentido tiene el hecho de ser eterno? ¿Tiene ese sentido de una historia ya narrada como ser? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Va a ser la eternidad entera pensando en esos recuerdos? Yo es que eso lo deconstruyo en ese aspecto y pienso que, no sé, que un poco el absoluto ese de la vida eterna, porque en esa vida eterna no hay un sentido más allá de esa vida eterna, si fuera así. No sé si me explico lo que estoy diciendo, pero si tú estás en otro espacio y en otro tiempo, en otra temporalidad, el sentido de ese espacio y de esa temporalidad no va dirigido hacia un camino. Sencillamente es un absoluto en el que la creatividad, por ejemplo, la bondad, todo, si todo está englobado en esa alma eternamente, no implica más nada con relación al ser humano, porque no tiene sentido, es absurdo. El hablar del alma es un tema candente y además todavía cuestionado científicamente. Unos dicen que sí, otros que no. Te voy a leer un comentario que hacen por aquí que dicen: yo pienso que no hay más y por eso hay que aprovecharlo al máximo. El sentido de la vida es vivirlo. Sí. El definir el sentido de la vida. Mira, hay una frase de Plotino que dice que el tiempo define el presente. Plotino era neoplatónico. Todo el sentido de la vida, bueno, lo fascinamos desde el principio de la historia del ser humano. Y bueno, y lo que nos define a nosotros, el tipo de este tipo de definición, son los griegos, ¿no? Los neoplatónicos, los clásicos, en fin, toda esta gente. Ellos lo definen, Plotino, por ejemplo, que el neoplatónico lo define como un punto de encuentro entre lo finito y lo infinito. Esa es la definición de la vida, el tiempo. Y no lo define de otra manera, que no es... Ese tipo de encuentro entre una cosa y otra es lo que te hace el hecho de saber, de conocer, el hecho de morir. Eso es lo que implica el saber. En la vida lo único que te obliga es a crecer
Y a saber, si no tuviéramos muerte, imagínate que estuviéramos todos, que la existencia fuera eterna. No sé para qué quiero yo saber. Si tengo todo el tiempo del mundo para saber. Eso es ilimitado en los conocimientos. Sería el absoluto. Entonces, no sé, la vida tiene el destino de la temporalidad del momento que existe. Eso es lo que yo pienso de la vida. Que tiene el momento actual. Es decir, la cotidianidad. La cotidianidad es la creación, es la mayor creación que ha hecho el ser humano. Es decir, rellenamos la vida con las cosas y los hechos que hacemos continuamente. Ahora mismo lo que estamos hablando, no sé, cocinando, leyendo un libro, esa es la cotidianidad. La cotidianidad se crea para postergar la angustia de la existencia. Intentamos no pensar con la cotidianidad, porque la muerte, las que no quiera o no quiera, genera un cierto tipo de angustia. Una angustia existencialista, porque sabes que te vas a morir, aquí sabemos. Entonces, con las cosas cotidianas rellenamos ese hueco, ese espacio, esa temporalidad, esa escritura, esto que te dije antes, de que hacemos un relato diario todos los días y escribimos una historia, pero hacia un camino. El camino es el momento del tiempo, el tiempo actual. Va marcando un tiempo, va marcando por los azares de las circunstancias, no sé, del azar o lo que quieras. Tú vas caminando por un sitio o vas caminando por otro, pero tú vas creando tu propio tiempo, y tu tiempo es tuyo nada más, no de nadie más. Por eso la muerte es tuya nada más y no es la muerte del otro. Ahora mismo prueba la muerte del otro, pero no, la vida y la muerte es nuestra nada más, es particularidad mía nada más, no es particular de otro. No la podemos socializar en ese aspecto. En el aspecto personal, de luego, no debemos socializarla. Hay una cosa que me llama la atención en eso. No se debe socializar, pero al final se ha socializado. Es decir, hay ciertas zonas, costumbres, por ejemplo en Estados Unidos, cuando es una muerte se celebra un banquete para recordar lo vivido con esa persona. Aquí, en cambio, hasta no hace mucho, se le obligaba el luto, incluso a los hijos, durante años. Son formas de verlo muy distinto. Sí, culturalmente, es el culto a la muerte. El culto a la muerte se ha hecho desde el principio de la historia del hombre. Y se castigaba a la viuda. Al viudo no, a la viuda se le castigaba. Al viudo no. Podía rehacer la vida, pero a la viuda estaba muy mal visto. Sí, eso era un punto de vista, eso es un punto de vista religioso más que nada, porque ahí nos metemos ya en el monoteísmo. El monoteísmo, que como bien sabes, son las tres grandes, son el cristianismo, el judaísmo y el musulmán. Una de las cosas que se dice es que la mujer está obligada al hombre. Eso es una de las composiciones. Y lo dice en el Génesis, cuando lo echan del Edén, a Adán y Eva. Y que parirás con dolor, y todo lo que va ante el hombre te dominará, tendrás que trabajar, todo esto. Entonces, la mujer se siente... la vida de la mujer no tiene sentido sin el hombre, en ese aspecto, en el aspecto religioso. Es un aspecto muy antropocéntrico, muy étnico, muy religioso, que bueno, que está ahí, que se ha llevado a cabo también por cuestiones económicas y sociales. Pero bueno, el politeísmo pues también se hace en algunos sitios. En el chamanismo no. En el chamanismo no se suele hacer. Esto es más natural. Se hace también el culto a la muerte, por supuesto. Siempre hay rituales de muerte en todos los sitios. En fin, yo te voy a decir con respecto a esto que todo tiene una base en este aspecto religioso, digamos, como religioso, pero como buscando la trascendencia al más allá, y por eso se hace como una despedida. Mira, una cosa que es muy curiosa es en la Roma antigua, a los muertos se les ponía una máscara, y se hacía una máscara de arcilla, de arcilla blanca, y se le colocaba muerto al morir, pero con el retrato de su cara, para que se fuera a ponerse con la mejor cara que tenía al otro mundo, ¿no? Y se hacían los rituales, se hacían los ágapes de funerarios y todas esas cosas.
En fin, que el culto a la muerte ha sido una constante en toda la humanidad desde sus principios. Unos por unos motivos, unos por motivos culturales y otros por motivos religiosos, pero siempre buscando la trascendencia, porque el hombre, si es racional, piensa en la muerte, porque tiene constancia de su vida. O sea, intenta sobrevivir. A pesar de todo, intenta sobrevivir mentalmente, no ya físicamente, pero si él busca su supervivencia mental y para ello pues tiene que matar a la muerte, pero la muerte, claro, no se mata. Una de las pretensiones de la humanidad, matar a la muerte. Por eso queremos ser más longevos, queremos clonar y hacer clónicos, un ser clónico que sea eterno, o no morir, en fin, no sé. Hay una cosa que me llama la atención en eso, que es, dices que no hay nada después de la muerte, que cada uno puede pensar lo que quiera según su tradición, su costumbre o su religión, pero que en el fondo no se sabe. Pero es que los científicos están demostrando que hay un 0, entre un 0 y un 4% del ADN que se sabe de qué es, pero el resto no. Y hay algunos científicos que están avanzando que eso es la transformación en energía, que es lo que somos, porque hay una variante que dice que el ser humano no es lo que vemos por los ojos, sino que estamos compuestos por energía y que no morimos, sino que nos transformamos. Lo que pasa es que todavía no pueden decir ni definir en qué. ¿Eso es otra forma o excusa para aceptar la muerte o...? Porque ya no sabe uno qué pensar. Mira, la muerte como ser es una muerte y después hay un vacío, la nada. O sea, desde el punto de vista existencialista, filosófico. Desde un punto de vista místico, metafísico, se busca la consecuencia en el más allá. Que somos energía, claro, el ser humano está hecho de física y química, y de células, somos seres biológicos, y con la composición de los dos. Entonces, pues esa energía es lógica, no se puede medir en la energía humana. Que trascienda o trascienda, bueno, pues somos una parte más del ciclo de la Tierra. Nos morimos, vamos a la Tierra y de alguna manera u otra pues nuestro cuerpo alimenta a la Tierra. Bajo ese punto de vista, esa energía se libera de alguna manera. No es que se libere, vamos a ver, como un rayo de luz que vaya a iluminar algo, ¿no? Eso no. Vamos, desde un punto de vista objetivo yo no lo entiendo. O sea, entiendo que formamos un ciclo de la vida y en ese ciclo de la vida nacemos, morimos, vamos a la Tierra y en fin, de la Tierra venimos y de la Tierra vamos, que eso sí es religioso, o sea, más o menos en ese concepto de ciclo sí, pero como parte energética, pues bueno, pues sí, podemos formar parte de cómo somos parte de una energía global del universo y dentro de esa energía nos quedamos. Pero desde un punto de vista muy material, yo no lo observo de otra manera, viendo desde un punto de vista filosófico, claro, no metafísico, que es diferente. Y en la tele, en el cine, lo que es todo tipo de arte, incluso en la música, cuando se habla de la muerte, se habla en plan triste, en plan perder. Sí. ¿Por qué ese pesimismo? Sí. Bueno, hay un montón de películas que tratan muy bien el tema de la muerte. Una película que yo me he partido de risa es con La vida de Brian, un chiquito. Ahí te trata el tema de la muerte, la cachondeo, me imagino que la habrás visto, ¿no? Sí. La vida de Brian goza viendo la muerte y te hace una idea, no, ni positiva ni una idea real, te la aceptas como una cosa más, como una cosa normal, te da una sensación muy buena. Mira, con respecto al tiempo de vida que tenemos, hay una película que es In Time, no sé si la conoces, que te da la fecha, es una película que habla del futuro, ¿no? Que las personas tienen un reloj, cada uno se queda en un momento óptimo de su vida, a los 24 años por ahí, y a partir de ese tiempo tú trabajas para comprar tiempo. No trabajas, pues no tienes tiempo y te mueres. Los millonarios tienen mucho tiempo acumulado y viven mucho. Y el que no tiene tiempo, se le falla el tiempo porque no produce y se muere. Es una película que es interesante bueno, al final, desde mi punto de vista, ella se pone americana. Pero bueno, a lo largo del recorrido es interesante. Sí, el concepto sí. Lo que pasa es meten lo del robo para el reparto tipo Robin Hood y ahí la película pierde mucho. Sí, pierde mucho. Al final la cagan, con perdón.
pero sí, al final la destrozan. Hay otra película que a mí me gustó mucho, es La escalera de Jacob. Es una película que ha sido muy, no sé, a mí me da pena porque es una película muy buena, que es de una persona que está muerta, pero no afecta su muerte, es decir, un espíritu que no afecta su muerte. Y entonces es como, digamos, como un caracol, con el centro. Entonces son sueños dentro de sueños dentro de sueños, o sea, alguna introspección. Una persona que está muerta en Vietnam, que vive a su vez su vida en la tierra, y dentro de eso sueña una cosa, dentro de eso sueña otra cosa, y al final te das cuenta que esa persona lo que está muerta y no quiere aceptar su muerte. Es decir, la falta de aceptación de la muerte. ¿Sí? Otra parecida a esta, que también se ríe mucho, la de Woody Allen, la de Ana y sus hermanas. No sé si, imagino que la capítulo también, a lo mejor. No estoy seguro. Pues bueno, esa, el Woody Allen le dicen que, me acuerdo de que le dicen que tiene un tumor, una manchita de nada en el cerebro, y que tiene un 0,0001 de posibilidades de tener cáncer. Bueno, el tío se come el tarro. Y en fin, con la autenticidad del Woody Allen, tal y como es, él es, ¿no? El judío, ¿no? Pues va al rabino, le comenta lo que es, tal y cual, y no le convence lo que le dice. Entonces se va a la religión, al cristianismo, o sea, al catolicismo. Tampoco le convence. Después se hace alegrina, después hace todo, claro, no lo va admitiendo uno de una a otra, hasta que al final cae el burro. Y el caso es que no le pasa nada. Pero es claro, con la histeria de que se va a morir, está todo el tiempo pensando en la muerte. O sea, es la no admisión de la muerte lo que te puede matar. Después hay, como película hay otra, que me acuerde, El campo de los sueños, sí, de Kevin Costner. No sé si la pegaba. La de los extraterrestres. Esa tiene ya un poco de tiempo. En el campo de los sueños es del tipo de películas que parece que no dicen nada y al final te das cuenta que tiene un fondo bastante interesante. Es de algo pendiente que tenemos en la vida ante la muerte, y viene de los recuerdos de algo que te ha marcado en tu vida y que lo recuerdas hasta el final, a la hora de la muerte. Esa película son una serie de llamadas, de cosas. Está muy interesante también, y también menciona directa o indirectamente el tema de la muerte. Y película así más por decirte, como se puede decir, El origen, una que sale de Leonardo DiCaprio, que es de un rico que no quiere morir, y para no morir, bueno, pues mata a Dios, ¿no? Esa película está bien. Eso, tampoco la no aceptación de la muerte. Buscar lo que decíamos antes, la eternidad, ¿no? La inmortalidad, perdón, la eternidad no, la inmortalidad. El hecho de ser inmortal, de no morir nunca, ¿no? En fin, que hay un montón de películas y de libros, pues 3/4 de lo mismo. Uh-huh. Miguel de Unamuno tiene un libro muy bueno, que es El sentimiento trágico de la existencia. A mí me gustó mucho. Sin embargo, Miguel de Unamuno, fíjate, en filosofía no es muy contemplado, y es por su punto de vista católico, pero sin embargo era un gran pensador. Nietzsche tiene un gran libro, que es El inconveniente de haber nacido. Yo creo que la misma palabra ya lo dice todo, ¿no? Y es por el pensamiento, por el planteamiento en sí de la existencia, ¿no? Y todas las cuestiones que nos cuestionan nuestra existencia. Otro filósofo que te puedo decir otro libro también de filosofía, las aporías. Eso no las aporías de Derrida, el grande constructor de la filosofía. Una aporía, voy a explicar lo que es algo irresoluto, algo que no se puede resolver. Entonces la muerte es algo que no podemos resolver, porque la tratamos de explicar metafísicamente y no la resolvemos. Mira, en Japón hay una cosa que en el shintoísmo se hace, que a los monjes le dan un koan, también, que es como una aporía, pero en japonés es un shintoísta. Y es que le dan algo absurdo, un paradigma o un algo absurdo que no que tienen que meditar sobre ello toda su vida, y así se pasan la vida dándole vuelta a ese absurdo, a ese koan que se llama, en fin.
Y así, no sé, hay un montón de libros y de cosas que se puede estar aquí nombrando y vamos. Hay una cosa que me llama la atención, que es esa gente que cuando tiene un accidente grave, que esos que hablan de ver el túnel, de sentir que han estado a punto de morir, de repente cambia su forma de vivir. ¿Por qué los demás no tenemos esa capacidad de hacer un chasquido y cambiar esa mentalidad que tenemos? Yo es que me da envidia esa gente. Yo no quiero llegar a tener un accidente grave ni a estar en ese punto, pero me da rabia que parece que solo la gente que está en ese momento es el que se da cuenta del valor de la vida. Entonces los demás, ¿qué somos? ¿Tontos? ¿No lo sabemos apreciar? Claro, como a ver lo que he dicho antes, de que siempre vemos la otredad. Vemos las cosas en el otro, pero nunca las vemos en nosotros porque no las experimentamos. La otredad del otro. Vamos a ver, yo he tenido desgraciadamente muchos accidentes, muchos muertos ya. Y gente que, bueno, que ha estado en parada cardíaca, la saca y tal, y bueno, y luego la tienes ahí y estás hablando con ella. En fin, yo, si le preguntas a algunos que lo que han visto, pues el sentimiento, pues algunos ni se han enterado, otros dicen que han visto como una luz, pero vamos a ver, si tú ves una luz, yo que... Pero cambia la mentalidad. Sí, pero te cambia la mentalidad, la experiencia esa. Es lo que te cambia la mentalidad, porque el hecho de ver la muerte, de sentir la muerte, es un sentimiento, pero aquel sentimiento es que está con los sentidos. Vamos a ver, es que, por eso yo me gusta matizar las cosas. Es un sentido que has tenido, y si lo has sentido, es que has tenido un estado de conciencia en el que lo has podido sentir. Entonces, a raíz de eso, te puede cambiar la vida, claro que te puede cambiar. A raíz de eso, te puede traumatizar, puede ser negativo o positivo. Te puedes sentir para bien, para cambiar de actitud si la has tenido mala, o para verla de otra manera. O cogerte un trauma y coger una depresión, no sé. Pero vamos, cada uno lo ve de una forma. El punto ese de la luz que es... Vamos, yo lo he oído más de una vez. Sí, he hablado con gente y me lo ha comentado. Es cierto, pero yo creo que es a través de por el sentimiento propio, ¿no? Es por la experiencia, por la experimentación que has tenido. Yo no soy muy escéptico, la verdad, con respecto a eso. Me preguntan por aquí, ¿tienes miedo a morir? Miedo a morir no me duele para nada, vamos, que tengo angustia. La muerte me provoca angustia, eso sí. La muerte me puede angustiar, pero miedo no, porque no la voy a sentir. La muerte no se siente. Pero la muerte es que te mueres y punto. ¿Puedes explicar eso? ¿La angustia? Sí, ¿por qué te da angustia? ¿Porque te pones a pensarlo? ¿Porque crees que está cerca? ¿Por qué? Vamos, no. La angustia es una respuesta a la existencia. Y si es la existencia, tiene una respuesta a la muerte. Porque siempre está la ley de la dualidad. De que ante la vida surge la muerte, ante la muerte surge la vida. O sea, vamos a ver, es una dicotomía. ¿Qué genera eso? No he entendido. Uy, ¿se ha ido? A ver, ahora. Uy, se ha cortado. Voy a llamar de nuevo. A ver. Aquí está. Ahora. Se ha cortado. Vamos a esperar un momento, a ver. Porque se ha quedado esto cortado. Sí. Se ha cortado. Le habremos dado con la oreja. Bueno, vale, no pasa nada. ¿Dónde estamos? En eso de la angustia, en que se produce angustia, pero el pensarlo, en pensar cuánto tiempo queda, porque a mí hay una tradición en Suecia que se celebra el 50 cumpleaños como el día más feliz de toda tu vida, porque dicen que ya has vivido más de lo que te queda por vivir, entonces se celebra con una gran fiesta, hablando de los recuerdos, es una festividad tremenda, y a mí se me quedó grabado eso. Entonces, cuando has dicho ahora esa angustia, digo, ¿qué ha pasado? No, pero yo creo que la gente que filosofa tiene toda angustia. Vamos, la que se plantea el tema así, sería una angustia, pero que no es negativa, es una angustia realista, no es una angustia, vamos, de depresión ni nada de eso.
la angustia que te genera el pensar en los prolegómenos de la muerte. Porque la muerte, los prolegómenos, no la muerte en sí. La muerte en sí, yo pienso que no me voy a enterar, eso desde luego. Porque si me enterara no estaría vivo. Lo que sí me voy a enterar, a lo mejor sí, a lo mejor no, es de los prolegómenos. Hombre, si me caigo de un quinto piso, me caigo, me estaré enterando. Cuando llegue abajo, pues ya dejaré de enterarme. Es decir, que va a ser segundos. Si tengo un cáncer que me dura, yo qué sé, un montón de años, pues poco a poco, pues iré pum, me iré afectando poco a poco, porque al principio uno se revela. Eso es, primero está la rebelión y después la aceptación. Y después la resignación. Me dicen por aquí, yo no tengo miedo a morir, sí a sufrir, pero no a la muerte. Claro. Eso es lo que la mayoría de la gente está poniendo, que tienen miedo a la forma de morir, no a morir. No, sí, eso es esa es la angustia de la que estoy diciendo. Es la angustia que nos sigue a los seres humanos, a la especie humana. Porque somos conscientes, un animal no... Vamos a ver, un animal no es consciente de que va a morir dentro de un año, o dentro de 2, o dentro de 3, que tiene un ciclo vital determinado, no es consciente. A lo mejor sí puede saber que está enfermo y se va retirando un rinconcito, se acuesta y se duerme y tal y cual, y sabe que lo va entendiendo, o sea, va aceptando su muerte, pero no es consciente de ello, va aceptando que algo raro pasa, se va retirando y ahí se queda. El hombre no. El hombre es consciente todo el tiempo de su muerte, de la muerte en sí. Yo es que alguna vez que he pensado que me queda mucho menos, que bueno, yo siempre digo que lo que estoy viviendo son propinas de lo bien que he vivido hasta ahora. Entonces, yo incluso cuando pienso que si muriese de una forma sufrida, yo creo que como estoy pensando ya queda poco, tampoco lo pasaría tan mal. No me angustia, al revés, digo, mira, dicen, quemado. Joder, si quemado se está demostrando científicamente que me parece que es un minuto así lo que sufres. Después el cuerpo desconecta y el dolor no existe. Ahogado. Es como dormirte, pero con una sensación como en la cama, que te caes y punto. Digo, joder, pues entonces tan malo no es. Bueno. Vamos a ver, yo te digo que los prolegómenos de la muerte ya tenéis... Vamos a ver, no, es que no quiero hablar de ello, pero vamos, he visto ahogado y he visto quemado. Y te puedo decir que, como se dice, yo digo que sí hay sufrimiento y muerto, cuidado. Bueno, pero sigue siendo, cuando pasa, que sabes que ya va a llegar el final y dices, ¿para qué voy a luchar? Me dejo llevar y ya está. Pero a lo que voy es... no se puede estar toda la vida pensando cuándo va a llegar o cómo va a llegar o en qué manera, porque entonces sí yo creo que la gente no va a disfrutar la vida, cuando es al revés. Lo que hay que pensar es cómo vivir y la muerte dejarla de lado, ni pensarlo. Es que... Claro, sí, esa es la cuestión. Bueno, es que está asociada con la muerte, de luego, eso es cierto. Otra cosa es ser consciente de la muerte y vivir la vida a tope positivamente. Eso es un ejercicio platónico. Yo más de una vez... Mira, Tomás, yo más de una vez pienso, digo, joder, si existe cielo e infierno, digo, yo me gustaría morir como un cabrón, ir al infierno, digo, lo bien que me lo pasaría la eternidad torturando gente. Pues sí, pues vos tenés muy aburrido porque... Digo, claro, es que arriba dicen, no pasa nada, no hay fiesta, no hay nada, digo, pues yo me voy abajo, me lo iba a pasar de puta madre, torturando y haciendo de todo. Pero eso que lo pensaba de una vez. Pero yo entiendo que hay que quedar ciego, vamos, porque realmente no es la ética de la vida. Yo creo que tenemos que mira, es una actitud picuria lo que estás diciendo ahora mismo. Hay en filosofía está la figura crítica, que es de donde viene en teoría el platonismo, esta corriente neoplatónica, y que deriva en el cristianismo y en todas las religiones monoteístas, y la actitud epicúrea. Los epicúreos decían que lo que tenía que hacerse era vivir la vida a tope. La filosofía suya era la del placer. Esa me encanta. Dice que, hombre, eso lo tenía muy bien, sí, es verdad.
Aquí la filosofía era para la felicidad. Era una medicina, la concebían como una medicina para el alma. Fíjate, lo digo por lo que estábamos hablando de pensar en la muerte. De hecho, ellos te proponen tetrafármacos. Es decir, te dan 4 recetas para tratar la muerte, o para tratar el sufrimiento, y tener las causas del sufrimiento. Ellos buscan, lo que me acuerdo era la ataraxia, el placer del alma. Y después estaba la agonía, que era el placer del cuerpo. Ellos lo conjuntaban las dos cosas, la ataraxia y la agonía, y mediante la fronesis, que era la prudencia, que era como había que vivir, que daban una forma de vida. Había que vivir placenteramente y con juicio. Y no vivir sin juicio placenteramente, que es todo lo contrario. ¿Sabes? Y decir, eso es el hedonismo. Es otra cosa diferente. Yo que ya me pongo las palabras así, a lo mejor yo digo a la gente, a personas, a los que nos escuchan. ¿Vale? Pues vamos a ver. Que ellos decían una forma de estar que era muy interesante, pero siempre con la medida de la prudencia. La prudencia implica ética, respeto, en fin. Es una de las ramas de la filosofía que es muy interesante. Esta rama de la filosofía bueno, ya si lo quieres te lo comento, vamos, está aquí, cosas son filosofía griega, la platónica, ¿no? Y que se dividía en este contexto de lo que estamos hablando, en Epicúreo, estoicos y los escépticos y los cínicos, que no, el concepto de cínico que tenemos, ¿verdad? No tiene nada que ver con la escuela cínica de filosofía. El cínico era una persona que se rebelaba ante la civilización y su forma de vida era anticivilizada, porque se rebelaba contra los dogmas y las normas, las religiones y contra todo. Y se rebelaba contra todo tipo de conceptos. Es decir, vivía la vida muy libremente. Era una especie de epicúreo, una variedad de epicureísmo. Te voy a leer algo que acaban de mandar. Sí. Mira, dicen, yo creo que el miedo a morir es algo tan lógico como el miedo al futuro. Puedes llamarlo curiosidad, pero creo que realmente es miedo. Miedo a lo desconocido, a no saber a lo que te enfrentas. Morir no duele, pero el tránsito hasta ese estado es traumático siempre. De otra forma, no existirían los cuidados paliativos. Por ejemplo, está muy bien filosofear y divagar sobre lo etéreo de la muerte, pero la realidad es que nuestro cuerpo sufre y el estado de la muerte es el final. A ese sufrimiento, después quiero pensar que es el placer del sueño, nada más. Bien, está bien. Hombre, vamos a ver. Está muy bien escrito. Sí, está bien. Ante eso, ante los cuidados paliativos, es una normalización de la muerte, que es lo que hemos dicho en un principio. Es lo que queremos normalizar de la muerte. Prolongamos estados que bueno, naturalmente no existirían de una forma natural. O mantenemos vidas de muchos tipos, ¿no? Recién nacidos, lo que sea, personas que naturalmente no existirían. Es la rebelión, la normalización ante la muerte. Queremos normalizarla, igual que normalizamos el rito de la muerte o normalizamos otras cosas. Bueno, eso yo, en fin, no como yo, sino le veo una inconsecuencia, que es la no aceptación. La no aceptación a morir y prolongar algo que en fin, que no tiene realidad, no que no tenga sentido, no tiene realidad. Es que esa persona mantener el dolor y el sufrimiento, o sea, el que mantiene el dolor y el sufrimiento de una forma antinatural, pues no le veo su sentido. Por mucho que se quiera filosofar, vamos a ver, romper con las reglas de la vida. Eso sí, buscando la eternidad, que es lo que siempre estamos buscamos ser eterna. Y por eso prolongamos incluso la vida en los momentos, no queremos ni la eutanasia, por eso está la bioética. Que es un concepto un poco muy antropocéntrico y religioso, ese concepto, y tan egoísta, diría yo. Con la bioética lo que queremos es pues marcar cómo debemos de morir y cómo debemos de nacer. Eso es lo que nos va dictando, entre otras cosas, y respetando, estoy diciendo esto con el máximo respeto a cada uno,
en mi punto de vista, y ya está. A ver. Me dicen por aquí, no querías hablar de ello, pero dicen, ahogados es jodidísimo, la sensación que te estás ahogando es horrible. Solo por matizar, que no digan que no leo los mensajes, pero es lo que ha comentado mucha gente. Yo creo que el miedo a la muerte no lo tiene nadie, digamos, ni siquiera pensado fríamente, y el que lo tiene pensando en ese sufrimiento. Pero yo creo que no lo tomamos en serio eso de la muerte, sino que dejamos que llegue, como el que deja que llegue el cumpleaños. Sí, eso, Fernando, es lo que le he dicho antes del eterno presente. Vivimos la vida, es la eternidad. Y de hecho hay un concepto platónico que te dice eso. Es al revés de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que la eternidad es esto. Y esto es la vida. Platón habla de la transmigración de las almas, y habla de la vida como un ejercicio, una ascesis, y habla de la transmigración del alma. Y él dice, morimos cuando nacemos, nacemos cuando morimos. Y eso, si se piensa, es decir, que la vida es la muerte, es al revés, y que la vida está fuera de la muerte, es darle la vuelta a la tortilla. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es al revés de lo que estamos contemplando ahora mismo. Lo que me choca es que ahora mismo la calidad de vida, estamos diciendo, estamos en un planeta ahora supermoderno, que llegamos entre 80 y 100 y pico años algunos, pero y lo decimos como una barbaridad, y coges el Antiguo Testamento y resulta que Matusalén, que se dice que es la persona más vieja que existe constatación, fueron 800 y pico años, Noé 900 y pico, y como Zoroastro, que ni se sabe la edad que tenía porque ha sido imposible datarlo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que era distinta la forma de medir o no existía el concepto muerte, y mientras no lo tienes no mueres? Porque estamos hablando de escritos en los cuales se habla de generaciones, como digo, 900 y pico años. Bueno, yo entiendo que ese tipo de lectura hay que leerlo un poco metafóricamente. Sí, pero es que está datado hechos en su vida que sí están datados en la historia. Entonces hay cierta connotación de esa vivencia, porque si fuese que esa persona no ha vivido, no habría rasgos históricos vividos en el momento. Sí. Entonces, sí, vamos, yo entiendo que sí, esa persona, yo entiendo que ha vivido, pero que ha vivido 800 años, ¿no? Yo creo que la vivencia a la que se refiere de esa persona, se le describe la longevidad, parece ser que se asocia un poco a la bondad y a la ética, es decir, cuanto mejor te portas, más vives. Y de hecho se dice de personas que han sido, según la Biblia, almas o personas éticamente probadas, buenas, ¿no? Entonces, parece que eso, cuanto más te portes, es una manera, eso son formas de expresión. Es decir, tú puedes vivir 900 años porque eres muy bueno, es como si fueras eterno. Algunos no hubiésemos llegado. Vamos a lograr esta eternidad con la bondad. Algunos no hubiésemos llegado ni a la adolescencia. Ya, no te digo, que no sé yo. Eso. Mira, te iba a comentarte una cosa que es muy curiosa. Es esto de Platón. Es que a mí Platón me gusta mucho. Que te cuento de la transmigración de las almas. Cuando te dije antes, cuando moremos, cuando nacemos, y nacemos cuando morimos, es decir, pues él menciona el río Leteo, que es el río del olvido, con respecto a esto, de que el alma es lo de fuera y cuando nacemos es al revés, ¿no? Es la muerte. Bueno, pues él dice que el alma, cuando se pierde, llega al olvido de todo, pero permanece el conocimiento mediante el recuerdo. Es decir,
De hecho, hay una connotación que viene ya del cristianismo, que te viene a decir, la huella esta que tenemos en el cielo supralabial, el texto que tenemos debajo del nariz, según la tradición, es de un ángel que te toca aquí, encima del labio, y que te da el recuerdo de la sociedad, conocimiento, perdón. El recuerdo viene a raíz después de las relaciones en la vida y de los maestros que te vas encontrando. Eso ya lo menciona Platón. Es curioso, es un cuento, pero no es bonito. A mí me parece curioso de la manera de plantearlo, ¿no? Sí, es como como has planteado lo de las monedas. Sí. O en ciertas partes de la Europa del Este se clavaba a las personas al ataúd pensando que podían revivir como vampiros o zombies, y se les clavaba, se les quitaba ciertas partes del cuerpo para que no pudiesen moverse. Barbaridades así ha existido siempre. Sí. Bueno, de clavarlo en el techo y todas estas cosas, tiene varias versiones. Una de ellas también, de la campanita esta que te ponían también en muchas encima de las tumbas, y era porque antes mucha gente se quedaba en estado cataléptico, es decir, la enterraban viva. De hecho, a los papas, cuando se mueren, le dan un martillazo en la cabeza. O sea, es una manera de corroborar la muerte. No es que tenga muchísimo más. No puede pincharle un dedo, ¿no? No. Le dan un martillazo en la cabeza y así saben que están muertos. A los padres, por una cosa. Y a la gente que está diciendo eso, pues se le clavan un puñal porque así está muerto de la vista, vamos. Le clavan una saca. O sea, eso es la noticia de los vampiros, en fin, toda la mística que ahora entiendo, y de la campanita también. Ahora entiendo a Ratzinger que haya pedido la jubilación y no llegar a eso. Que ha sido el único papa que ha dimitido. Bueno, sí, ese es una martilla. No, ese vería el martillo y diría, a mí no. No, es que es verdad, nos causa mucho miedo la muerte, pero después le buscamos siempre ese chiste, esa broma fácil. Claro, sí que buscárselo a todo. La muerte, desde luego. La vida de Brian, no sé, me parece tan positiva esa película, porque te ríes de la muerte, estás riendo de una cosa que es una realidad, que bueno, que sabes que está ahí, que va a pasar, porque ahora no quiera para venir, que la carne de evitar no quieras matar la muerte, que lo hemos dicho antes. A mí... Además, la muerte no se siente, es otra cosa que no la vas a sentir. La muerte es una cosa que te viene, te estás sintiendo hasta antes de morir, y después ya no sientes nada. Pues a mí como película, ¿sabes cuál me gusta en ese sentido? Como alegoría a la vida, la de La Dolce Vita. La Dolce Vita. La de ese padre que esconde el dolor y el sufrimiento a su hijo y siempre le cuenta bromas para que no vea lo que hay. Me parece... Bueno, La Dolce Vita no, esa, perdona Fernando, esa no, La vida es bella. Eso, La vida es bella, esa. La vida es bella. La vida es bella, sí. Sí. Me he confundido de título. Sí. Es tremenda las ganas que le da al niño de jugar, para que no vea las barbaridades que estaba viviendo en ese campo de concentración. Sí, es crear la ilusión, una expectativa de vida, ante la muerte, y que no la reconozca. No sé, es bonito en ese aspecto, vamos. Sí, porque lo que le enseña precisamente es eso, no a tener miedo a la muerte, sino a disfrutar de la vida, de cada momento, siempre le da un juego. Yo creo que ese es con el mensaje que hay que quedarse de esa película, a disfrutar de los momentos de la vida y disfrutar, positivarla de esta manera, ¿no? Todo el tiempo que se pueda. ¿Crees tú que has leído tanto sobre esto? ¿Crees que muchas veces se nos olvida vivir, y cuando llegamos a cierta edad, como por ejemplo a partir de los 40, de los 50, que ya vemos que queda menos, es cuando decimos, joder, tenía que haber hecho muchas cosas? ¿Se nos olvida? Se nos olvida. El vivir. Hombre, yo creo que el hombre es un ser insatisfecho, que siempre está insatisfecho y siempre está deseando otra cosa. Y esa es la base de la creatividad. Es decir, por mucho que hayamos hecho, siempre hay una insatisfacción y hay una falta de un querer más, un crear más, un ver más. Ese es el acto de vivir. Por eso yo me planteo la eternidad, que tiene que ser un aburrimiento, que si no tiene un punto final,
no sé, no sé, no tiene sentido el hecho de, porque tú, toda esa creatividad que tienes, que surge también ante el motivo de la muerte, o sea, ante el motivo de crear, de ver. Si no tienes una expectativa delante que sabes que va a terminar, tú no haces el recorrido ni la historia que estás haciendo a lo largo de tu vida. Yo es que llevo toda la vida viviendo. Yo por eso digo que estoy viviendo propinas, porque yo creo que he vivido más de lo que merecía. Y lo digo sinceramente, porque creo que cuando uno se pone a pensar qué es lo que quiere ser de mayor, que muchas veces lo hemos hablado aquí en la radio, yo diría, Fernán, te has pasado 3 pueblos. Entonces, para mí ahora, lo que me quedan, estas propinas que me quedan, no solamente las disfruto con mucha más alegría, sino con la satisfacción de decir otro día más, pero no por miedo a la muerte, sino porque yo creo que ya he vivido tantas cosas y he vivido tan feliz, que digo, es que el morir para mí ya es un paso que, como digo, ojalá me toque el infierno y me ponga a putear a gente, así por lo menos me voy a tirar la eternidad feliz. Aburrido. Menos aburrido de todo. Hombre, pues no, si somos buenos y no tenemos ningún placer, bueno, no sé. Yo me imagino que eso sería en el absoluto ese, habría ausencia de todo. Porque la felicidad absoluta implica que no quieres nada, que estás feliz y ya está. Eso es un vacío muy grande. Lo que has dicho antes, yo lo veo como un proyecto. Lo que me acabas de decir antes, yo lo quiero dividir. Le digo proyectum es antes del camino. Es decir, cuando hacemos un proyecto de vida, o sea, algo que queremos para el futuro, buscamos un camino, pero claro, ese camino llega a un final. Y cuando acaba el final ese, claro, siempre es un vacío. Entonces que tienes que crear otro proyecto de vida. O sea, no puede, por eso digo que la temporalidad del tiempo de la vida es el momento que estás. Si tú te creas proyectos y te basas toda tu vida en un proyecto, pues, como si vas de viaje a un sitio, ¿vale? ¿Qué es lo bonito de ir de viaje a un sitio? Pues a lo mejor es el tránsito de ir al sitio. No, cuando llegas al sitio, ya has llegado. ¿Y después qué? Has llegado, lo has visto, y después de el vacío, ya está. Parece que has conseguido ya ese objetivo y el objetivo ya se diluye, ¿vale? Está ahí, se ha acabado. Pero lo que yo creo que lo bonito es el proyecto ese, el tránsito ese, el viaje. Tomás, me preguntan por aquí, como persona que estás ahí, dicen, ¿es posible que una persona sienta que llegó el punto de morir y por mucho que ha luchado se rinda? Se refiere sobre todo a personas enfermas. Sí, claro, que se rinda, claro, el agotamiento existencial. Hay cierta teoría de que hay gente que lo nota y pide ver a alguien, hablar con alguien. Sí, hay mucha gente que lo sabe. Eso es lo que te he comentado antes, que hemos dicho antes. Es las 3 fases de la enfermedad con respecto a la muerte. La no aceptación, la rebelión ante la muerte, después viene la aceptación y después viene ya el derrumbe, cuando dice, bueno, voy a morir. Mira, entonces, me dicen por aquí, la vida es lo más hermoso que tenemos, hay que mentalizarse, no perder ni un minuto. Dice, la pena es que hay gente que vive muerta. Sí. Claro, hay que buscarse la creatividad esa del día a día, la cotidianidad que hemos hablado antes, que es la mayor creación del ser humano. Es decir, que todas las cosas que hagamos las sintamos en los momentos que estamos haciendo. Esa cotidianidad que es la mayor creación del ser humano, la cotidianidad. Esa es la que tenemos que temporizar en cada momento, en cada acto. Y ante esa presencia de esa temporalidad, somos conscientes de la muerte. Al ser conscientes de la muerte somos más conscientes de la vida. Una cosa implica la otra, con lo cual positivamos el hecho de estar aquí. Es la eternidad presente, estamos presentes eternamente. Ahora mismo mi eternidad es estar aquí. Ahora mismo soy eterno. Después no soy eterno porque no soy nada. Habrá un vacío, un hueco. Hay otra persona que dice, más que vivir o disfrutar, esta persona cree que se nos olvida apreciar la suerte que tenemos de estar vivos. La suerte de estar vivo. Bueno,
¿Crees se que puede dar la vida como una suerte, como es, desde luego es, la vida es una teoría, es una cosa, la existencia en sí es un azar, es un producto del azar, tal y como se ve en filosofía. Es una vamos, de que es suerte o no suerte, pues según la circunstancia cultural, la circunstancia social que tenga. De todas maneras, sí, el hecho de vivir y sentir la vida es una positividad, está claro, es algo positivo, algo que te puede llenar. mira, Pues bajo ese concepto puede ser suerte, desde luego, pero... Mira, aquí han escrito una frase que me está gustando porque la estoy leyendo y digo, qué bonita. Mira, el viaje es más bonito que llegar a la meta. Claro, sí. Es muy racional, pero en tan pocas palabras que bien expresado, me gusta. Sí, eso está bien. Es parecido a lo que comentamos antes, ¿no? Que no es el final, sino el proyecto de la vida, o sea, o el proyecto de la vida. El proyecto no es el proyecto en sí es lo que te hace estar aquí, pero cuando llegas al final del camino del proyecto es el que hay vacío, entonces es el camino, el pasar, el estar aquí. El estar aquí es el que nos hace de estar sintiéndonos y gozándonos y siendo felices y estamos presentes, claro que sí, por supuesto. Eso está muy bien dicho. Tomás, muchísimas gracias, no te voy a entretener más, pero de verdad, Claro. gracias por hablar de la muerte, quitar ese tabú que tanta gente tiene. Me ha dado pena porque por la diferencia horaria no ha podido entrar una persona de Estados Unidos que trabaja a diario con personas en fase terminal y hubiese sido un relato bonito. Espero que un día de estos lo grabe y me lo mande, porque de verdad creo que incluso ese miedo que tenemos nos lo quitaríamos escuchando a esta persona que está todos los días y, como dice, hasta su mentalidad ha cambiado desde que está trabajando en ese sitio. Claro, sí. Sí, porque además cuando se está por tanto diario con la muerte, de una manera u otra, ver la naturalidad que tiene. Porque es un proceso muy natural y muy aceptable. Lo único que nos queda al final es más angustia o menos angustia, que lo hemos dicho, pero es un proceso natural y hay que verlo así. Sí, Fernando. Mira, Tomás, me acaban de mandar este mensaje y dice: yo estando en ese túnel le dije a la vida que quería vivirla, que siga, que acabo de llegar. Renació. Una persona que se ha visto así. Sí, el renacimiento a través de la experiencia, claro, es lo que hemos hablado antes también. Ese es el renacer de muchas personas a raíz de las experiencias vividas que cambian el curso de su camino por la vida, de su trayecto. Eso está bien, también es una frase muy bonita y muy aceptable. Sí. Perfecto. Pues Tomás, no te entretengo, muchísimas gracias. Bueno, y lo dicho, muy bien. Siempre bienvenido y sobre todo con tan bonitos temas. Gracias, Fernando. A ti y a todos por escucharnos uno a otro. Gracias, Fernando. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a los oyentes. Hasta luego.